choque. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este programa de la Mesa Roja, que es muy especial porque hoy estamos finalizando ya un ciclo, no solo de este año, que es lo que ya corresponde, sino también un ciclo de ya no me acuerdo cuántos programas había quedado, pero más o menos como casi 120 programas de la Mesa Roja a lo largo de casi 2 años y medio, desde el 28 de agosto de 2023, y la verdad es que ya no nos da, nuestras actividades laborales ya no nos permiten continuar, y antes de que empecemos a fallar o podamos no tener la calidad que queremos para preparar las mesas, pues hemos decidido cerrar este ciclo. Y entonces hemos platicado de cómo hacer este programa y decidimos contarnos y recontarnos y platicar con ustedes, sobre todo la audiencia que nos ha acompañado todo este tiempo, de por qué ha sido necesario hacer esta Mesa Roja y también qué es lo que sigue. Así es que pues estoy aquí, hoy Ingrid Urgelles no está, precisamente por lo que hemos estado platicando. Ella también ha aceptado algunas cosas de trabajo en Chile, pero la tendremos a distancia también en este último programa. Y aquí estoy con mis siempre admiradísimas Diana Fuentes, Gaby Arévalo y Tere Rodríguez de la Vega para platicar de lo que significa y lo que ha significado también este proyecto, esta propuesta, lo que nos ha implicado. Y vamos a empezar también un poco, como lo hemos platicado siempre, estamos siempre tratando de hacer cosas que, siguiendo la tradición de dividirnos un poco el trabajo, de entender cuáles han sido las claves o qué es lo que hemos intentado hacer con esta Mesa Roja. Entonces vamos a empezar con Diana, para que nos platiques, Diana, por qué optamos por hacer una Mesa Roja, una reunión de trabajo cada semana desde una perspectiva anticapitalista. Sí, tocan 5 minutos, ¿verdad? Sí, 5 no minutos. Yo a equivocar. Bueno, sí, decir que desde el principio pensamos que una mesa de mujeres no era suficiente si para ello lo único que nos legitimaba era ser mujeres, dado que sabemos que pues eso no tiene ningún contenido que per se resulte crítico, ni sea algo que nos hubiera interesado como único articulante para nuestra participación en este espacio. Me parece que lo relevante en esto tiene que ver sobre todo con el tipo de mirada que hemos intentado construir para abordar tan distintos asuntos, algunos de coyuntura, otros que tenían una mirada de más largo plazo, de asuntos acuciantes también en la política y en la vida nacional o internacional. Y desde esa mirada, pues pensamos desde el inicio que debía llamarse la Mesa Roja, en alusión simbólica evidente, para no sé quién necesita la aclaración, pero siempre hay quien la necesita, pues a esa larga tradición que nos hermana de alguna manera con el socialismo del siglo XIX, después el comunismo, con la militancia que creyó que la única manera de dar un rumbo distinto a la humanidad tendría que ser acabando abierta y frontalmente con el capitalismo. Y entonces simbólicamente el rojo significa pues muchas cosas, revolución significa rebeldía, significa pues una apuesta que no solo es política, sino también moral, que también es una apuesta cultural. Y entonces, pues por eso, pensar que nosotras desde ese paraguas tan amplio, no solo afincarnos en la izquierda, sino en una izquierda que pues se autoadscribe más bien a esa vieja tradición que es la tradición revolucionaria abiertamente anticapitalista. Entonces, una mirada anticapitalista que significaba, o que ha significado, creo que ya en síntesis, después de todos estos largos meses y ya, de hecho, años,
en esta mesa, pues primero aquello que decía el viejo barbón Marx, ¿no? El capitalismo, dice él en su obra más importante, El Capital, se presenta a sí mismo como un enorme cúmulo de mercancías, es decir, que presume de ser la forma más desarrollada de la vida humana, presume de ser el resultado del más vasto desarrollo de las fuerzas productivas y en consecuencia, supuestamente, pues la mejor forma que se ha dado así el hombre y la mujer, por supuesto, después de siglos y milenios de desarrollo. Y sin embargo, decía Marx, ese enorme cúmulo de mercancías no es otra cosa, sino la enorme capacidad, sí, de producir objetos de una variabilidad efectivamente impresionante, pero que esa diferencia cuantitativa respecto de las sociedades precedentes es a su vez una diferencia cualitativa que está afincada sobre todo en la explotación, como dice él mismo, del hombre por el hombre mismo. Entonces, pues esta transformación cualitativa ha implicado el daño de la naturaleza, ha implicado el daño de las relaciones humanas, la imposibilidad de reconocernos como agentes de nuestro propio destino histórico. Entonces, pues el viejo barbón sigue inspirando la idea de que lo que hay que combatir es el capitalismo. Diría pues que nosotras nos podemos pues sí, adscribir esa palabra me sale medio mal, pero nos podemos inscribir en esa perspectiva, porque creo que hoy es muy importante decirlo, es muy importante ser abiertamente anticapitalistas. Creo que no basta ser nacionalistas, no basta defender la soberanía nacional, aunque resulte muy importante, no basta ser antiimperialistas, porque aunque el imperio esté ahí, no se trata de suplir unos feroces dueños del mundo por otros feroces dueños del mundo. Entonces, la China, por ejemplo, comunista, tiene poco de comunista y es abiertamente un capitalismo de Estado, depreda la naturaleza. Entonces, tampoco basta ser antifascistas, aunque haya que serlo de manera imprescindible. Creo que todas estas tienen que estar en el marco abierto del anticapitalismo. Y eso creo que es una especie también de mirador muy importante para saber a veces cuantificar, medir y pues analizar, como lo hicimos durante todos estos meses, los logros, las posibilidades, las imposibilidades fácticas. Y eso también me parece que nos ha permitido incluso pararnos frente a la 4T. Es decir, sabiendo que tiene profundos límites, contradicciones y muchas problemáticas internas, es sin duda la expresión de una sociedad que a su modo, bajo sus medios y sus límites, está intentando crear un proyecto de justicia social que en muchas cosas sí que atenta contra la dinámica general del capital. Así que con eso diría, por eso creo que nos hemos declarado anticapitalistas. Exactamente, ese es el marco con el que arrancamos, por eso es roja, pero también es feminista, Tere. Y entonces, pues ahí va la cronopia para allá, para contarnos también por qué elegimos pararnos desde una mirada feminista. Había de inicio ya la decisión política de hacer un espacio de mujeres, que ya de suyo mandaron un mensaje a la absoluta masculinización del análisis político en el país, pero pensamos que no bastaba, justo, no bastaba la composición de la mesa, sino que tenía que haber puntos de partida, lo que ahora en muchos lugares se les llama lugares de enunciación. Teníamos que hacer muy explícito el lugar desde el que hablábamos, y efectivamente decidimos hablar desde el anticapitalismo y decidimos también hablar desde el feminismo. Tomado como lugar de enunciación, primero decir que no fue cualquier feminismo, no fue una lucha en abstracto por el avance de los derechos de las mujeres, sino que fue un feminismo abiertamente anticapitalista y en ese sentido podríamos decir a grandes rasgos interseccional, sin entrar en muchos detalles. Y ese feminismo interseccional desde el que hablamos se nos convirtió, creo que en dos cosas durante estos más de 100 programas. Se nos convirtió en decisiones temáticas, es decir, poner algunos temas que tal vez no eran de la agenda propiamente megacoyuntural que podía abordarse en todos los espacios de análisis político del país. Recuerdo mucho, por ejemplo, cuando hablamos de cuidados, cuando no era un tema político ni de proyectos de gobierno, sino que había que hablar de los cuidados, o cuando hablamos, ese es otro énfasis, o cuando hablamos de cualquier otro
tema, recuerdo cuando hablamos de los libros de texto, mirar desde el feminismo o poner algunos acentos temáticos desde la óptica y la mirada de un feminismo interseccional. También fue un lugar desde el que pudimos identificar los límites de ciertos feminismos, decidimos militar en un feminismo que también interpela las derivas más burguesas, neoliberales, blancas del feminismo hegemónico que rompe techos de cristal. También el feminismo en el que militamos desde la mesa se nos volvió un lugar desde el cual interpelar algunas expresiones de los feminismos más fagocitables por el sistema y el status quo. Y además se nos volvió un lugar desde el cual mirar el mundo. Creo que, y me voy a desplazar a otra faceta de la mesa que no necesariamente tiene que ver con el punto de vista feminista, pero sí cómo lo pusimos a trabajar. Creo que yo muchas veces las escuchaba, compañeras, y escuchaba algo que yo recordaba leer en algunos textos clásicos pues, del marxismo del siglo XIX, es decir, ese abordar el presente, pero no desde el ojo del periodismo, sino desde el ojo filtrado por una perspectiva analítica explícitamente asumida, ¿no? Entonces yo recuerdo que las cosas más disfrutables de un 18 brumario de Luis Bonaparte, por ejemplo, es ese ver a un Marx estar escribiendo de asuntos del presente, pero claramente desde la perspectiva analítica de lo que después se denominó materialismo histórico. Es decir, se veía muy, muy claro que no era un reportar lo que estaba pasando con espíritu crítico, sino con un espíritu crítico que toma un punto de partida, y el feminismo muchas veces se nos convirtió en eso, no necesariamente tema explícito o recorte temático al interior de otros temas, es decir, poner la perspectiva feminista, transversalizarla en todos los temas, sino simple y llanamente una perspectiva analítica que nos hacía mirar unas cosas que no necesariamente hubiéramos visto desde otros puntos de vista, ¿no? Y eso creo que fue una de las cosas que formaron, creo, la decisión más afortunada que estuvimos tomando durante este tiempo y que no necesariamente teníamos al inicio, o por lo menos yo la fui cachando conforme pasaba el tiempo, que en algún momento Diana nos contaba que alguien por ahí en la vida, ella decidirá si dice quién, decía, no, es que de pronto ya los analistas políticos son como la canción de 31 minutos que dice, yo opino porque quiero opinar y soy muy listo y voy a opinar. Entonces, como salirnos un poco de la idea de la mesa de análisis desde el lugar del analista y hacer como una apuesta de formación política, ¿no? Es decir, para lo cual definitivamente, por lo menos para mí, la docencia me brindó como muchas herramientas. Lo que carecía como analista política, pues lo encontré en el oficio docente, y creo que encontramos la manera en que estudiar, preparar los temas, intentar ir un poquito más allá del análisis político de coyuntura al que estamos habituados y habituadas, nos diera como un espacio de conectar formativamente con las audiencias. Y de eso hablaré un poquito después, pero creo que ese fue tal vez el mayor acierto, ¿no? Hacer una apuesta no contrainformativa, no una disputa por las narrativas, sino una apuesta de formación política claramente militante que busca dotar de herramientas a las personas, no solo para formarse como sujetos políticos pensantes y opinantes en el panorama del debate político actual, sino sobre todo para dotar de herramientas para un trabajo político que sin duda es necesario para sostener lo alcanzado y defender lo que haya que defender. Y luego regreso. Bueno, pues ahora Gaby, porque uno de los temas y algunos de los temas fueron, nos sacaron también del análisis de lo que estaba pasando aquí para tener una perspectiva más general, más global. Hablamos de la guerra, evidentemente nos tocó y nos cruzó el tema de Gaza, del genocidio, y hablamos de muchas otras cosas, entonces un poco también cómo nos paramos desde ahí. Bueno, pues habría que decir que 2 años y medio nuestros y 2 años de genocidio, nosotras nos vamos y el genocidio sigue en Palestina, desgraciadamente. Pero, como han dicho mis compañeras, la intención de la mesa era también situarnos como en la mejor tradición marxista y de las izquierdas desde el internacionalismo. Es decir,
Sí, muchos de los temas nos llamaron por la propia dinámica del país a hablar sobre la disputa política actual, ¿no? Viendo cuáles eran los intereses económicos y demás que estaban ahí en el fondo y que nos llamaban a hacer un análisis de lo que sucedía, pero creo que también tratamos de insistir que la cuestión tenía que sobrepasar los nacionalismos y tenía que ser una solidaridad internacionalista de la clase trabajadora, de la que hablamos en alguna ocasión de por qué todas las que estábamos sentadas en esta mesa éramos clase trabajadora, ¿no? En aquella ocasión que hablamos sobre las clases medias. Y desde esa perspectiva intentamos mirar en más de una ocasión el conflicto y el genocidio en Palestina, tratar de participar activamente con el análisis y otras actividades, y por supuesto también estuvimos mirando y visitando en varias ocasiones, quizás menos de las que ameritaban, pues América Latina y toda su problemática. Hablamos por supuesto de lo que sucedía en Argentina, de lo que sucedió en Ecuador, del caso de Bolivia y de cómo esto repercutía también en la propia vida nacional. Y bueno, pues creo que ese es un componente importante que tratamos de traer a la discusión y de hacer los anclajes necesarios para que, como decía Tere, en una idea de formación de las propias personas que nos sentamos en esta mesa y de diálogo con los públicos, pues tratarnos de mirar el contexto internacional. Yo también, y en sintonía con lo que decía Tere, creo que una de las cosas valiosas de la mesa es cómo se hizo, digamos, esta forma de articular el mensaje, y que eso es, digamos, lo que yo creería que es un aporte o una cosa, si no aporte, pues una cosa que identifica a la mesa. Yo creo que académicos o académicas participando en mesas de análisis político y en medios, ¿no? Hay y ha habido desde hace mucho tiempo. Pero acá la idea a la que nos convidó Dani, y que le agradezco, era hacer este puente entre periodismo y academia, que desde la academia es importante porque uno a menudo se pregunta para qué y a quién sirve lo que uno hace, y esta era, digamos, como una forma de llevar, digamos, o de conectar más directamente con la población y con las audiencias más amplias de las que normalmente tiene la academia. Y así nos planteábamos siempre un tema desde diferentes perspectivas en las que cada quien recurría a sus propios, digamos, teóricos consentidos, pero también a veces hacíamos investigaciones. Eso es lo que hace esta mesa también muy demandante, y que, como tú decías al inicio, las propias actividades de cada una hacen que sea difícil seguir con ese ritmo, pero siempre tratando, digamos, de traer un tema estudiado, un tema que siempre platicábamos que tuviera diferentes perspectivas, cada quien desde su propio expertise y por supuesto de las habilidades docentes, que en el caso de Diana y de Tere son notorias y muy buenas, por supuesto. Yo creo que, como decía también Gramsci, lo que mostramos es que la reflexión teórica es también una forma de praxis. Entonces, eso es una de las cuestiones que me parece que podríamos destacar como característica de esta mesa, ¿no? También, por supuesto, la alianza entre medios públicos y medios alternativos, y esta cuestión de la cooperación de la academia y estos espacios que se abrieron y que de nuevo agradezco. Bueno, pues ahora tenemos a Ingrid, que nos envió desde Santiago, donde está y donde va a estar todavía alguna temporada. Nos envió este video también para ver por qué elegimos y por qué decidimos hacer esta mesa a partir de no discurso de odio.
los discursos, o sea, de rechazar pues abiertamente lo que implican estos discursos de odio, y pues no sé qué nos mandó decir, pero ahí la debemos tener. Hola compañeras, hola, un saludo a la audiencia. Aquí estoy desde Chile, desde el verano chileno, mismísimo verano, queriendo participar en esta última mesa. Cuando conversamos un poco cómo va a ser el tenor, yo les dije que, y mis compañeras también sugirieron que estuviera presente aún cuando sea en video, entonces bueno, aquí estoy para hablarles un poco de los ejes que quisimos nosotras, ejes temáticos que quisimos poner nosotras en este proyecto que fue la Mesa Roja, ejes también éticos sobre los cuales nosotras siempre, digamos, quisimos orientar nuestros discursos. Y como verán, mis compañeras han presentado algunos de aquellos que son los que previamente nosotras siempre hemos conversado, de que son importantes para nosotras. Y uno de los ejes que me toca hablar a mí, digamos, tiene que ver con los discursos de odio. Como para varias de nosotras, la mayoría, era y muy importante la discusión respecto de la transfobia en el feminismo, y casi todas o todas estuvimos permanentemente en redes tratando de defender esa postura. Entonces, ¿cómo era importante nosotras retomar eso en la Mesa Roja y de qué manera considerábamos nosotras que funcionaba esto de los discursos de odio? Que de hecho hicimos un programa en algún momento, tuvimos un programa sobre efectivamente los discursos de odio, por si lo quieren volver a ver, pero un poquito tenía que ver con este entramado de discriminación, de exclusión del otro, ¿cierto? De una percepción de un otro que es inferior, al cual se desvaloriza y que inicialmente es a nivel narrativo, o de discurso, pero eso va culminando hacia actos realmente que se ejecutan, como a partir de un discurso o una narrativa respecto de cómo se concibe a un grupo humano, cómo eso deriva en efectivamente acciones concretas, ¿no? Es decir, como un discurso de odio, por ejemplo, contra la comunidad trans puede perfectamente sentar las bases sobre las cuales después va a existir violencia, incluso llegando al transfeminicidio. Como nos parece muy peligroso ese devenir del discurso, de lo narrativo, hacia el mundo de lo real, nos parecía que era muy importante tener siempre presente el combate a los discursos de odio en todas sus formas, ¿no? De qué manera teníamos que evitar, ¿cierto?, todas estas narrativas que deshumanizan, que estigmatizan, que convierten a estas poblaciones históricamente oprimidas en blancos de la violencia, y por lo tanto son generalmente promovidas en medios de comunicación, en las redes sociales, por evidentemente la identidad dominante, que sería, ¿no?, el mundo heterosexual. Entonces, blanco de primer mundo. Entonces, un poco nos parecía discurso, todo aquel discurso que implique una detención en derechos o estar en contra de derechos de poblaciones históricamente oprimidas, derechos que muy lento se han ido adquiriendo, nos parecía que era digno de ser permanentemente combatido desde nuestro espacio, este espacio de la Mesa Roja, y por lo tanto siempre quisimos no darles ningún espacio, no amplificarlos, dar siempre espacio a los discursos a favor de estas poblaciones históricamente oprimidas, y también siempre estar poniendo, ¿no?, el tema siempre, permanentemente, y mostrándoles cuándo se trata de un discurso de odio y cuándo existe esta falacia, ¿no?, que defiende los discursos de odio bajo el paraguas de la libertad de expresión, cuando en realidad no es así, porque lo que busca es quitar derechos, justificar la violencia y la exclusión. Y no solo se trata de la transfobia, sino también quisimos combatir también muy fuertemente la misoginia, la homofobia, el racismo, la xenofobia, en el caso palestino específicamente la islamofobia, pero también, por supuesto, el antisemitismo y todo lo que tiene que ver con el estigma de clase, ¿no? Es decir, la aporofobia o el rechazo a las personas de la clase trabajadora o a las personas que tienen, digamos, menos bienes materiales. Todos estos discursos, como se traducen en delitos, en acciones de odio, nos parecía que teníamos nosotras que siempre estarlos combatiendo. Así que un poco contarles que se fue algo que conversamos previamente, en la cual todas estábamos de acuerdo, porque todas de alguna manera combatíamos estos discursos en distintas instancias universitarias, en las redes sociales, en
cada lugar donde cada una tenía, digamos, su lugar de enunciación, quisimos nosotras siempre combatirlo. Y finalmente una reflexión respecto de esta instancia. Bueno, es una despedida, pero es una despedida entre comillas, porque bueno, cada una de nosotras tiene un espacio en distintos medios de comunicación, estamos en las redes, hacemos clases varias de nosotras, entonces la verdad es que vamos a seguir siempre conectados. Y yo puedo decir que una reflexión personal es cómo esta instancia de la Mesa Roja fue un espacio para mí de formación. Yo venía de la academia, no sabía hacer medios así necesariamente, entonces todo esto de traducir o de pasar ciertos lenguajes a lo mediático, en tanto tiempo que tuvimos esta Mesa Roja, a mí al menos me sirvió de escuela de formación, pero brutal, para poder participar en medios de comunicación, entender cómo funciona. Y por otra parte, también me quedo con la gran comunidad de la Mesa Roja, todas las personas que nos siguieron y participaron y dialogaron con nosotras desde el principio, en el chat, en las redes sociales, siempre comentando, siempre teniendo ese diálogo circular que a nosotras nos gustaba tanto, y también un gran agradecimiento a toda esa comunidad y decirles que bueno, vamos a seguir ahí, todas nosotras tenemos presencia en algún lugar, entonces nos va a poder seguir conversando, reclamando, criticando si usted quiere, pero para seguir promoviendo ese diálogo. Y un gran saludo a mis compañeras de camino, con el cual, bueno, ha sido un camino tremendamente, al menos para mí, muy beneficioso, así que me voy llevándome lo mejor de todo y nos estamos viendo, no es una despedida, es una pausa. Nos vemos. Bueno, pues ahí está el mensaje de nuestra queridísima Ingrid Urgelles desde Santiago, y nosotras nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos ya de regreso en esta segunda parte de este programa de la Mesa Roja. Ya revisé bien el dato, son 117 programas los que hicimos a lo largo de todo este tiempo, y también pues hicimos más cosas fuera, ¿no? Fuimos a ferias del libro, fuimos a Guadalajara, fuimos al Zócalo, fuimos a la Alameda, a la Universidad del Estado de México, estuvimos en El Vicio, fuimos a Xochimilco también, fuimos a un ayuno por Palestina, nos replicaron todo este tiempo en Radio Chapingo. Les agradecemos muy especialmente todo el esfuerzo que hicieron por hacerlo, llevar una parte de este programa al radio, y también pues creo que una de las cosas que estaban diciendo y que creo que es con la que yo me quedo, es con esta idea de trabajar con las audiencias de cerca. Muchas de las personas que nos han visto y nos han seguido cada semana en este programa, pues después nos las hemos encontrado en otros espacios, y ha sido un trabajo de aprendizaje colectivo, ¿no? Esa es una de las cosas que dijeron de algún modo todas, que dijo Ingrid, y que creo que es con lo que yo me quedo. A mí me implicaba mucho, yo evidentemente soy la que tiene más carencias teóricas, así es que siempre decía, tenía que estudiar mucho para ir tratando de ir como al parejo, ¿no? Pues estos enormes y brillantes análisis que me hacían y me han hecho siempre, digo, volar la cabeza para ir entendiendo cosas de la realidad desde otro lugar. Entonces, bueno, pues para seguir, yo más bien les dejo como el tema libre, pero quizá ir destejiendo o tejiendo en torno a esta idea de lo que hemos estado diciendo, que es el trabajo circular, el trabajo de irnos rotando, el trabajo de trabajar con las audiencias, el trabajo de tener intercambio con todas las personas que también nos han ayudado a construir un conocimiento colectivo. Digo, yo lo dejo sobre la mesa, por donde le quieran seguir, Diana. Sí, yo creo que otra cosa que también podemos ahora como evaluar es que en estos 2 años y medio también hemos acompañado una transformación social muy importante en este país. Nosotras no podríamos haber existido como Mesa Roja si previamente este país no hubiera empujado una transformación social que evidentemente tuvo su impacto en términos del gobierno, ¿no? La llegada de Morena
al gobierno federal, pero yo creo y sostengo que previo a ese triunfo, en realidad esta sociedad se venía transformando, venía generando condiciones, ¿no?, para que esto sucediera a nivel estatal a través de la vía electoral, pero en realidad ahí sucedía ya otra cosa. Entonces, eso ha generado algo que yo creo que en el futuro se va a pensar mucho, que es la transformación en los medios de comunicación, tanto en los denominados alternativos como en los medios públicos y también, diría, en los medios privados, en los grandes consorcios de los medios privados. Eso creo que es muy importante porque en realidad también hemos tenido una audiencia que ha tenido esta lógica, ¿no?, de intervenir constantemente, sobre todo cuando estábamos solo en YouTube, porque es una audiencia que ya también está pues muy atenta a los nuevos espacios que generan perspectivas diferentes para generar noticias, análisis y cualquier otro producto cultural que muestre una perspectiva de la realidad diferente. Creo que esto también lo hemos acompañado. Quisiera decir algo que creo firmemente. Una vez que se generó la Mesa Roja, de pronto empezaron a aparecer muchas mesas con nombres que asemejaban asuntos que sonaran así muy de izquierda, de lucha. Pero bueno, pues teníamos la primicia. Creo que esto es importante también porque eso va a seguir sucediendo. Creo que se está generando también una audiencia que es lo deseable, que es crítica, que no es pasiva, que tiene también capacidad de intervención, y eso es, creo, también a lo que aspiramos, no solo para el presente, sino para el futuro en nuestro país, con cada vez más opciones, con cada vez más posibilidades de decidir qué es lo que quiere escuchar, dónde lo quiere escuchar. Y también eso es una intervención muy importante en lo que sucede actualmente en el mundo de las fake news, de las noticias falsas, de la información equívoca, que está todo eso contribuyendo a que la derecha avance, porque la derecha está avanzando, entre otras cosas, bajo la incertidumbre que produce entre la ciudadanía y entre los pueblos. Entonces, me parece que en ese ecosistema de medios, esa palabra tan rimbombante, bueno, pues nosotras desde un lugar modesto hemos participado y eso me da mucho gusto. Ya. Tere. Creo que una de las cosas como para pensar qué puede dejar la Mesa Roja como aprendizaje en un ambiente en el que constantemente están surgiendo propuestas comunicativas y nuevos proyectos, ya sea audiovisuales o escritos o digitales o no, etcétera. Creo que una de las cosas que puede quedarse como aprendizaje tiene que ver con que no es suficiente la labor de contrainformación en un ambiente de un debate público muy degradado, intencionalmente degradado y empobrecido por la derecha, pero no es suficiente como que dar la batalla contrainformativa. Es decir, no podemos ser el censor de las fake, no basta con el censor de la fake. Hay otro, y además pues no hay nadie que lo haga con tal impacto y tal alcance como lo está haciendo La Mañanera desde un inicio, ¿no? Entonces no puede ser la vocación desde otros lugares porque ni le vas a ganar en alcance y tampoco va por ahí. Otra cosa que también ha estado auspiciada y que también es el segundo ingrediente que forma parte de lo que ha estado sucediendo, tiene que ver con la importancia de instalar principios en el sentido común. Aprovechar cualquier espacio, por muy acotado de legitimidad o de autoridad moral o intelectual, lo que sea, o muy grandototote, instalar principios en el sentido común. Creo que eso Andrés Manuel lo entendió muy bien y se esforzó cotidianamente por instalar el principio de la reivindicación de lo popular, de lo plebeyo, el discurso antirracista, antielitista, todos los días, y aprovechar todo su capital político y todo su caudal de legitimidad y ponerlo al servicio de instalar ese principio en el sentido común, tal y como me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum lo está haciendo con el tema género, instalar el principio de la equidad de género en el sentido común. Pero hay un tercer ingrediente que no va a llegar desde el discurso oficial porque no es su vocación, y eso tiene que ver con formar no electorado que opine en el sentido en el que queramos que vote,
el gran drama de los gobiernos de América Latina, ese es el progresista, es que ese electorado de pronto cambia, sino de contribuir a la formación de sujetos políticos que utilicen procesos de formación y de cobrar conciencia en procesos organizativos, que por supuesto van a ser puntal de defensa del proyecto conquistado y de la irrupción popular que devino urnas y devino proyecto gobernante, pero que también lo pueden, como siempre he dicho, rebasar por la izquierda, porque la politización en clave izquierda abona al apoyo al proyecto popular gobernante, pero también abona a la crítica de cuando ese proyecto se autoimponga límites o el contexto se los imponga, y va a haber y seguirá habiendo un pulmón que lo interpele desde este proceso de formación política, de sujetos políticos que no solo piensan y no solo moldean su opinión y luego lo expresan en las urnas, sino que además participan en proyectos organizativos de reales, no en redes, sino en sus barrios, en sus trabajos, en sus colonias. Gaby. Bueno, yo creo que ya se ha dicho mucho y lo han dicho muy bien. Yo diría que vivimos tiempos difíciles. El escenario en América Latina no parece muy prometedor, no solamente por lo que ha sucedido en las elecciones y lo que fue este año, que en un programa, no me acuerdo si el anterior, Dani, o el pasado, tú hacías el recuento, ¿no?, de qué es lo que sucedió en este año, en donde a las izquierdas sin duda no les fue bien, sino incluso en la reconfiguración geopolítica internacional y digamos, nuevas medidas que Estados Unidos ya de manera descarada está tomando con respecto a Venezuela. Y eso requiere, cuando los gobiernos tienen, digamos, límites incluso de poder militar, límites como es el caso de México, de las propias transacciones y la codependencia del proyecto económico que se tiene con Estados Unidos. Lo que es importante es que la población haga escuchar su voz, se mueva, se manifieste, y que eso también sea un dique para estos avances. Creo que en ese sentido, pues lo que dice Tere, estos espacios, no solamente sino otros que se han construido en otros medios y que son muy valiosos, abonan a esto, y además ojalá que se encuentre una forma de articulación entre todos estos medios públicos, alternativos, solidarios, etcétera, que emprendan esta tarea urgente ante un futuro no tan promisorio. Por parte de la mesa, creo que yo destacaría también no solamente la intención de formar políticamente, sino el espacio de aprendizaje que se hizo al interior. Yo, sin duda, como bien lo dijo Ingrid, aprendí también no solamente de las formas de comunicación, aquellas de las que estábamos acostumbradas a la academia y cómo hacerlo de otra manera, pero también de escuchar las propias reflexiones en la mesa, las propias reflexiones de cómo leer los medios y el periodismo que tú hacías, Dani, y creo que eso fue algo que al final también terminó irradiando la propia dinámica que tuvimos con nuestras audiencias, ser una comunidad de aprendizaje, ¿no?, que nos escucháramos, que debatiéramos, y que eso realmente nos resultara en un enriquecimiento o en estas ideas que uno decía, bueno, esto no lo había pensado, y que eso nutriera sin duda el debate y las posibilidades de análisis de la realidad. Bueno, pues ya para esta última ronda, como decíamos, fueron 117 episodios, hasta al principio en YouTube, ¿no? Porque la idea era, como además las cuatro de acá somos mamás, Ingrid no es mamá, pero tiene un perro que cuida como casi mucho.
todas con trabajos y además con mucha intención voluntaria, que eso también es importante decirlo. Nos juntábamos los lunes en YouTube para poder trabajar estos temas que nos implicaban mucho estudio, y a partir de marzo de este 2025, aquí a la invitación que tuvimos de participar en una coproducción con Capital 21, yo creo que esa es una de las cosas que por lo menos yo me siento como muy agradecida, muy satisfecha con todo el equipo acá, que primero en una primera etapa pues ya en la grabación tarde, salíamos tarde nosotras, pero también todo el equipo que está detrás de cámaras y que pacientemente esperaban a que termináramos el trabajo, y también pues todas las demás personas que han estado pendientes de esto. Y yo creo, y ahí voy a pasarles la última cronopia, pero creo que no solo, Diana, no solo veíamos de pronto otros medios que salían también con ganas de tener algún formato o reivindicar alguna bandera también de la izquierda, sino que empezamos a ver también en muchos otros medios que se multiplicaba la presencia de mujeres en las mesas, que para mí era como una batalla importante, porque antes siempre estaba quejándome que en todas las mesas había puros hombres, y que empezamos a ver conscientemente, porque también hay que decirlo, hay compañeros en medios que también fueron sensibles a ese reclamo y que de pronto también decían, ay, sí, ¿no? Está bien que las mujeres sí piensan y dicen cosas interesantes, ¿no? Y entonces también empezamos a ver esta incorporación, que yo creo que fue otra de las cosas importantes de este tiempo, que ya, pues eso, casi 2 años y casi medios. Entonces les dejo para una última reflexión de 3 minutillos. Sí, a ver si me da tiempo rapidísimo. Primero, yo quería también decir algo que me parece que de pronto era un reclamo que se hace a muchísimos espacios, ¿no? Es decir, estas mujeres están criticando a Morena, no, estas mujeres están apoyando a Morena, no. Es decir, nunca quedaba uno bien con nadie, ¿no? Porque efectivamente resulta que no se puede quedar bien con Morena y no al mismo tiempo mal con la sociedad a veces, o a veces bien con la sociedad, mal con Morena. Es decir, porque había que generar una perspectiva de más largo aliento. Y en ese sentido creo efectivamente que yo creo que hay que mirar, ahora sí es al Gramscito, ¿no? El optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, porque yo creo, compañeras, que sí es muy importante que no abonemos con nuestra palabra y también con nuestro ánimo a pensar que el mundo se está acabando. El mundo no se está acabando, es tremendo lo que se avecina probablemente en algunas regiones, pero ya es tremendo en muchos lugares del mundo. Pero los pueblos pelean, los pueblos luchan, los pueblos dan batallas y muchas veces las ganan, aunque sea por un ratito. Entonces, eso creo que es muy importante también ponerlo en la mesa. Y que cerrar la mesa roja también con un optimismo que viene de estar en un país que dio muchas batallas para poder tener cuando menos un esquema de justicia social pues como el que vivimos hoy en día, plagado de contradicciones, no hay duda, y de muchas otras batallas por venir. Entonces eso me parece muy importante, porque creo que es desde ese ánimo desde el que debemos nosotros también mostrar qué es lo que hay que decir sobre la realidad. Y sobre la realidad debe decirse insistentemente, ¿no?, que los poderosos no siempre avanzan así como lo desearían, porque siempre querrían más, nunca tienen llenadera. Entonces, bueno, pues dicho lo anterior, yo también creo que en términos personales, pues evidentemente muchísimas cosas pasaron, de pasar de YouTube a ahora la televisión pública. Me parece muy importante decir que durante todo ese tiempo lo hicimos con un compromiso absolutamente militante. Nunca cobramos en Capital 21, nunca cobramos en Capital 21, porque venimos de esa vieja tradición muy internacionalista, muy de la izquierda, muy roja, que cree que para abonar a hacer las cosas se debe hacer por voluntad, por militancia, por compromiso, y uno le pone su tiempo, su esfuerzo y las pocas habilidades que tiene en el asunto. Entonces, eso también me parece muy importante. Decir además que, por supuesto, en esto el aprendizaje ha sido constante, y uno también que ha sido enormemente enriquecedor ha tenido que ver con ese ir dentro del programa y fuera del programa, y de pronto encontrar un montón de gente que resulta que veía la mesa
Mesa Roja y que siempre tenía sugerencias muy interesantes. A todos ellos, pues muchas gracias. Tere. Pues a todos ellos, muchísimas gracias. Y yo voy a intentar muy rápidamente, pero acá el listado sigue por si no me dan los minutos de esta cronopia, para justo agradecer a esa muy bonita comunidad que se armó. La clasifiqué como en 3 grandes grupos. Una, ese chat muy cariñoso, muy afectuoso, muy que nos echó muchas porras. Además, creo que todo el mundo de esta mesa sale como queriéndose un poquito más de las cosas tan bonitas que nos dijeron cotidianamente en ese chat del YouTube. Entonces, bueno, el chat de YouTube, después ese chat de comentarios que no era en vivo, pero que la gente se tomaba la molestia de dejarnos un comentario en la página, sobre todo de pie de página. Y por último, la gente que desde redes sociales cotidianamente invitaba a ver la mesa y reconocía nuestro trabajo. Seguramente se me pasará alguno, Gaby. Si se me pasa uno, me respaldas. Y además, pues la Acá revisión era muy grande. Palomitas. Pero voy muy rápido, así por 2. Muchas gracias, Julián Falcón, Rosa María Duarte, Carlos Cisneros, Nani Yani, Mayanín Jiménez, Luz Alegría Osorio, Zipa Tonali, Paulina Cifuentes, Libero Pensatore, Esra Alcázar, que hace rato no lo vemos, pero siempre estuvo como por ahí. Muchas gracias, Héctor Stalin y Ricardo Rodríguez de la Vega, que estaban siempre al pie del cañón. No crean que por nada familiar ni nada, sino por ser a una audiencia convencida de la Mesa Roja. Muchas gracias, Daro Saavedra, creo. Muchas gracias, Antonio Leroy. Muchas gracias, Cerillo. Muchas gracias a Aida Rosas, muchas gracias, Alex Gutiérrez, Arturo López, Emilio Valdivia, muchas gracias, Daniel Sarmiento, Alejandro, que cotidianamente compartía, Alejandro Pérez, que cotidianamente compartía desde Twitter, muchas gracias, Sergio Durán, muchas gracias, Eunice Lozada, muchas gracias a Alejandro Rodríguez, muchas gracias, Pablo Méndez, muchas gracias, Vera La Rosa, Marta María Sánchez, Mónica Maldonado, Ana Montes, Ana Luisa López Gutiérrez, muchas gracias, Laura Delgadillo, Karina Hernández, Alejandro Peláez, Silvia Martínez, Lucero Montes, Arturo Aponte, Laura Hinojosa, Lucero Sánchez, Etienne Bon, que cotidianamente nos dejaba también mensajitos afectuosos, Aida Jiménez, Javier Ernesto Torres, Elizabeth Araujo, María Elena Castro, Silvia Moreno, Margarita Suárez, Virginia Alejandro Ortiz, Luisa Domínguez, Fernando García Aguilar, muchas gracias, Raúl Dávila, Bárbara Padrón, María Elizabeth Camacho, Alma Mallejo, Carla Aguilar, Adriana Colibrí, Enriqueta Bermal, muchas gracias, Alma Suárez, muchas gracias, Berenice Aguilar, muchas gracias a la señora que el otro día nos regaló una sandía tejida muy hermosa, muchas gracias a todas las personas que nos vieron en la calle y nos dijeron muchas gracias por su trabajo. Pues nuestro trabajo es y desde donde estemos seguirá siendo para ustedes. Muchas gracias. Y a nuestras familias que nos aguantaron todo este tiempo. Sí. Bueno, gracias. Traté de palomear porque yo hice lo mismo que Tere. Me parece que yo con lo que me voy es muy agradecida primero con la generosidad de Dani y de Pie de Página y el equipo de Pie de Página, Fernando, Alexis, Arturo, Duilio, con los que estuvimos estos 2 años y medio, después con la gente de Capital 21, Braulio, Igor, Pau, Lupita y todos los camarógrafos que además luego nos aguantaron aquí a altas horas cuando nos íbamos tarde. Y con la comunidad que por ahí, según yo, faltó Claudia Riestra, María Luisa, Edith Carrillo, pero seguramente se nos va gente y bueno, pues agradecerles muchísimo la enorme generosidad que tuvieron con nosotras. Cuando nos veían en la calle, eran verdaderamente muy cariñosas, ¿no? Y eso yo no tengo cómo agradecer ese cariño y esa comunidad que se formó. Por supuesto, pues sí, también a la familia, a los hijos, ¿no? Por lo menos a mi hijo, que pues luego ahí le tocaba quedarse acá en el programa, que lo fuera a recoger tarde, etcétera, ¿no? También a los amigos
personales que siempre nutrían las reflexiones, Ceci Fernández, Jonathan Girón, etcétera, que siempre eran como con quienes comentar los temas, darle nuevas perspectivas, etcétera. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo este tiempo a todo ese equipo. Gracias. Ahora yo necesito una indicación de nuestro productor de cuánto tiempo nos queda, porque no lo sé, pero bueno, pues me dice que tengo este tiempo. Entonces, yo solo quiero, sí, pues ya creo que los agradecimientos son importantes. Como les decíamos al principio, ha sido una decisión que no es fácil tomarla, nunca es fácil, pero hemos optado por decir antes de empezar a que ya en la mesa somos 3, 2, 4, que no llegamos o que no tenemos tampoco posibilidades de preparar como queremos o como nos gustaría que fuera esta mesa, ¿no? Que siempre pues tuvo esa vocación de que pues sí, mataditas, le echábamos las ganas y trabajábamos y le estudiábamos y pensábamos el enfoque, pensábamos mucho cómo dividirnos el trabajo. Antes de que eso, vamos un poco también por respeto a este espacio pues sí, de aprendizaje colectivo, pues optamos por decir mejor ahorita, lo cerramos bien y como decía Ingrid, ¿no? Con la convicción de que pues no es un adiós, porque vamos a seguir teniendo, estamos en los espacios, están ahora Tere, Diana Astillero, nosotras estamos ahí en el canal Red, Ingrid va a estar viniendo de Chile, y cuando esté en México seguramente también estará en los espacios. Al final fuimos ocupando los espacios, ¿no? Nos fuimos así acomodando. De ocupas. Sí, de ocupas, para decir, hay cosas importantes que creemos que hay que hablar, que son, como dice Diana, desde la militancia, desde las resistencias, desde las capacidades que cada una, desde las trincheras que cree de la militancia debe y puede aportar al debate público, y con el apoyo de todas y todos ustedes que siempre han estado pues dándonos ideas. Cuando nos encontrábamos en algún lugar también, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no abordan esto? Todo eso, pues, ahí lo vamos a seguir teniendo, no concentrados en este espacio que es como quisiéramos, de verdad, ya no nos da en muchos sentidos la vida para hacerlo como lo diseñamos, como lo pensamos, y entonces, pero vamos a estar, vamos a seguir, no se van a librar tan fácil de que estemos nosotras participando como creemos que se debe participar, y pues con un agradecimiento muy, muy, muy grande a las audiencias que nos acompañaron, a las familias, a cada una de mis compañeras que aquí estuvieron preparándose, trabajando, haciendo un esfuerzo extra, quitándole tiempo a los hijos, quitándole tiempo al sueño para poder estar aquí haciendo esta mesa roja, que creo que ha sido un proyecto muy hermoso porque lo hemos construido entre todas, y pues hasta aquí llegamos, pero pues seguiremos dando todas las batallas que sean necesarias desde lo que creemos que es lo correcto. Entonces, muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias a todos los que están acá, y bueno, pues nos vemos, nos seguiremos viendo.